Así que le doy la palabra al pastor David. Muchas gracias, hermana. Y saludo a toda la iglesia. Ya no abundo en saludos porque ya la reunión ya tiene rato que empezó y solamente me uno a el espíritu y me cobijo en el espíritu que ha reinado en esta preciosa reunión, que glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Mi corazón se sobrecoge de emoción y de esperanza de que tenemos la fe y la confianza de que lo que hacemos aquí en la tierra tiene impacto en el cielo y logramos que nuestras oraciones sean escuchadas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro mediador, Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Vamos a continuar con el estudio de la última semana de Jesús según el Evangelio, según San Lucas. Yo desearía que me apoyaran en una oración para que el Señor me dirija, me dé la fortaleza, me dé las palabras adecuadas de lo que he preparado. Bendito Dios, me pongo y nos ponemos como grupo delante de ti, Señor, con una esperanza viva, con una confianza de que es tu Santo y Divino Espíritu el que conduce nuestras acciones que dedicamos a ti, Señor, y que son inspiradas por ti. Te amamos, Señor. Queremos decirte que te amamos. Nuestra mejor alabanza que ya hemos cantado es decirte que te amamos. Dios Todopoderoso, Padre de los cielos, Hijo amado, el Cordero de Dios, el Cordero Santo, el Cordero que fue inmolado desde los principios de los principios y Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque podemos dirigirnos a ti como pueblo tuyo. Te pedimos que nos sigas inspirando, danos fuerza, danos capacidad para comprender lo que tú quieres dejar sembrado en nuestro corazón. Y también, Señor, aquellas personas que han de escuchar esto posteriormente, o que no son conocidos, pero que se han conectado, te pedimos, Señor, que tú llegues a sus corazones, que tú llegues a sus hogares, que tú llegues a los hogares de todas las personas que, Señor, están dispuestas a oírte. Te agradecemos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomemos el estudio del Evangelio según San Lucas. Miren, la mejor presentación de Lucas, que es de origen griego, un ciudadano, un varón griego, que se unió por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que lo dirigió y por el amor que fue tomando él a la persona de Jesucristo. Aunque él no lo conoció en persona, él no anduvo con Cristo, no fue de sus discípulos, y nos preguntamos, ¿por qué el Señor Todopoderoso, que es el formador de la palabra, de la Biblia, por qué lo eligió para que su evangelio quedara junto con los otros 3 evangelios de personas que sí conocieron a Jesús y que anduvieron con él? Vamos a discernir un poco por qué Lucas fue seleccionado, fue elegido por Dios para esta tarea. Miren, la mejor presentación de Lucas la hace Pablo en Colosenses 4:14.
No lo busquen, vamos a seguir de corrido. Y Colosenses 4:14, Pablo presenta a Lucas y dice, os saluda Lucas, el médico amado. Qué hermoso ser presentado por Pablo de esta manera, el médico amado. Habla de su profesión, médico, pero también, y más importante, habla de lo que Lucas emanaba, irradiaba amor, porque Lucas, sin conocer a Jesús, había llegado a amar a Jesús de una manera extraordinaria. Este médico que curaba con su ciencia, ahora nos cura con su amor y con la palabra que le dio Dios acerca de su Hijo, Jesucristo, para transmitirla a nosotros. Y vamos a ver el versículo 4, el capítulo 1 del 1 al 4. Y allí vamos a entender cómo Lucas se da a la tarea de escribir este evangelio. Doy un poco de tiempo para que abramos la palabra en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y dice de la siguiente manera, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El estudio de la palabra, el estudio concienzudo de la palabra, el estudio dedicado de la palabra, y yo diría el estudio consagrado de la palabra, y agregaría algo más. La fuente principal de santificación de tu vida y de mi vida es el estudio de la palabra y poner la palabra por obra. Muchas veces queremos lograr la santificación de una manera sobrenatural, ver visiones, revelaciones extraordinarias que toquen nuestros sentidos. Pero yo te diré una cosa, amado hermano, hermana, invitado. Lo cierto es que ya en la palabra está el poder para santificar, siempre y cuando tú lo hagas con dedicación y con fe. Y por eso es que Lucas cierra este párrafo diciendo que es muy importante que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Hemos sido instruidos. Y repetimos que Lucas no fue discípulo de Jesús, sin embargo tiene la autoridad por sus frutos y por el conocimiento del grupo apostólico y allegados a Jesús. Él conversó con ellos y fue haciendo, como él mismo lo dice, una investigación precisa y en orden de las cosas como sucedieron. Y prácticamente el Evangelio de Lucas es un evangelio lleno de detalles para que conozcamos bien todas las cosas como sucedieron. Por lo tanto, él tiene la autoridad para hacer una narrativa detallada e inspirada del Evangelio.
Hay un versículo que resume el mensaje que Lucas nos trae acerca de Jesús. Vamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estamos todos, tú, yo y todos los que están escuchando. Estábamos perdidos. No hay nadie que haya nacido salvo. No hay nadie que haya nacido justo y limpio. Hemos heredado, hemos venido a ser pecadores nuestras vidas. Pero la misericordia de Dios envió al Hijo, a su Hijo, aquí el Hijo del Hombre, un título que el mismo Cristo se adjudica con gran humildad, vino a buscar. Y yo quiero pensar y quiero introducirte en este término, buscar. Y si tú escuchaste y has llegado a oír y a creer en la palabra de Dios, no es porque lo buscaste tú a Él, sino porque Cristo te buscó a ti. Cristo te buscó a ti. Él vino a buscarnos primero. Amén. Y a salvar lo que se había perdido. Damos gracias a Dios porque Él vino a hacer eso y ahora nosotros pues hemos recibido esta bendición. Ahora es muy importante también que entendamos qué significa salvar. Esta palabra salvar. Miren, el Evangelio de Lucas, como otros evangelios y el Nuevo Testamento, se escribió en el idioma griego. Y la palabra salvar en griego es la palabra sozo, S-O-Z-O. Y sozo significa, es un término muy amplio, muy amplio. Miren, creo que esta es la promesa más importante en la Biblia. La palabra salvo en el lenguaje griego es la palabra sozo y significa varias cosas. Pon atención. Ser sanado, ser preservado, ser completo. Cuando Jesús habla acerca de nuestra salvación, no nada más es algo que nos espera en el futuro allá con Dios. La salvación significa recibir todo lo que es nuestro. Todo lo que es nuestro, pero que había sido robado, que habíamos sido despojados por un enemigo de todas esas bendiciones. Y Él nos vino a restituir lo que ya era nuestro. Pero esto tuvo un precio, su propia sangre. Por medio de la sangre de Jesús nos fue restituido todo esto. Esto significa que somos perdonados, pero también sanados, libertados. Tenemos la posibilidad de prosperar, de ser bendecidos y redimidos. Por lo tanto, la salvación que Jesucristo tiene para nosotros es perdón, sanidad, independencia, prosperidad, libertad y sobre todo autoridad y poder. No importa lo que estemos enfrentando en este momento, los problemas que tengamos,
problemas de salud, quizás problemas familiares, financieros, desde luego, problemas espirituales, malos hábitos, quizás vicios. Jesús está justo allí y Él es el Salvador. Él es el que nos da provisión de redención y de libertad en este momento. Su sozo, o sea, su salvación, nos trae sanidad, nos trae libertad. No dentro de poco, no cuando muramos, que sí es cierto, sino ahora. Ahora. Hay un río de gracia que nunca se seca para el pueblo de Dios, y ese es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Yo quiero en este momento, aprovechando el tiempo para darle al tiempo, encuadrarlo en lo que disponemos, hacer una oración, y quiero que tú me acompañes en esa oración. He oído ya y he participado de todas las oraciones que se han hecho. Esta es una reunión eminentemente de oración y quiero orar para que tengamos en el nombre de Jesús. Señor, oramos para tener la fe, la acción a través de esa fe poderosa para conocer y cumplir tu voluntad. Verdaderamente lo deseamos. Y la oración es un medio poderoso para tener la fe en el poder de la sangre de Jesús, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en su dirección y sabiduría, para conocer y cumplir tu voluntad en nuestra vida, para tener fortaleza y poder y derrotar al adversario en nuestra vida. Si bien hemos sido ganados, hemos sido salvos, como el pueblo de Dios que tenía la tierra prometida, pero tuvo que luchar fuertemente y poderosamente para conquistar esa tierra. Ahora la tierra prometida es nuestro corazón, es la salvación de nuestra vida. No la vamos a perder porque la hemos ganado por la fe y el poder de la sangre de Jesús y su sacrificio perfecto. Pero para que esto tenga el cumplimiento completo de la promesa, hemos de derrotar al adversario en nuestra vida, cada día, en cada territorio, en cada lugar, porque esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a vencer la distracción, la pereza, el amor al mundo, los malos hábitos, la falta de visión, la falta de amor, la falta de perdón, el egoísmo, y desates en nosotros el amor, la fe y la esperanza. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has escuchado, que nuestra oración ha llegado y que tú derramas desde el cielo las bendiciones que estamos buscando. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos a otro tema del estudio en Lucas 22:39.
Y pues de la familia Muñoz Tapia, ábrale el micrófono para ver si nos acompañan a leer Lucas 22, el 39 al 46. Dice la palabra de Dios así en Lucas 22:39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y en él se apartó de ellos a distancia, como en un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sí? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano. Este pasaje tiene muchas facetas hermosas, pero todas ellas muy impactantes, muy llenas de contenido. Miren, el Monte de los Olivos en realidad era un olivar, y un olivar pues era una fábrica, propiamente una fábrica de producción de aceite de oliva. La tomaban, cosechaban las aceitunas de las plantas del olivar y las llevaban al lugar donde se producía el aceite de oliva, que ha sido una bendición desde la historia de la humanidad. El aceite de oliva hay dos maneras de procesarlo. Una es en caliente, a base de hacerle pasar vapor y extraerlo con vapor caliente, extraer el aceite y luego separar el agua del aceite. Pero el mejor aceite de oliva se obtiene en frío. Se obtiene en frío y solamente el único recurso es machacarlo a una gran presión. Para machacar esas aceitunas con todo y el hueso, se requiere una piedra muy pesada que se rueda y se machacan las aceitunas hasta extraer el aceite. Pueden pensar en que ese olivar, ese lugar del Getsemaní, olía al aceite de oliva que ahí se producía. Pero para extraer ese aceite había que sujetar a la fruta a una gran presión, a una gran presión. Por eso, olivar, Getsemaní, quiere decir lugar de quebranto, lugar de quebranto. Eso sucedió esa noche. El Señor soportaba una gran presión espiritual. Y me dirán, bueno, ¿por qué una gran presión espiritual? Él ya sabía a lo que iba, le había sido revelado. Pues yo te diré que él estaba luchando como hombre, no como Dios. Como tú y como yo. Él era Dios, pero escogió luchar como hombre para poder salvarte a ti como hombre y a mí como hombre. Entonces estaba luchando como hombre contra principados y potestades espirituales muy poderosos. Satanás mismo es un ser espiritual. La lucha era tremenda, era desigual esa lucha, porque estas entidades espirituales pues tienen un gran poder,
contra un hombre solitario, pues imaginen que él estaba siendo presionado terriblemente. Quizás alguno de nosotros, tú, yo, alguna vez hemos estado bajo una gran presión espiritual, que no aguantamos, que no nos aguantamos, que no sabemos ni qué pasa, que nos rodean fuerzas espirituales que nos están oprimiendo. Pero eso no es nada junto a lo que estaba soportando el Hijo de Dios. Pues estas fuerzas, estas entidades espirituales, que la Biblia le llama principados y potestades de las tinieblas, tenían como propósito impedir que él avanzara en el cumplimiento de su misión. Ellos no sabían bien el desenlace, pero sabían que ellos tenían que detenerlo. Ya habían querido matarlo cuando niño. Varias veces en su ministerio fue amenazado y varias veces escapó de emboscadas que le hicieron. El enemigo, el diablo, sabía quién era él y como hombre quería derrotarlo. Vamos a Hebreos 5 del 7 al 10 y le pido a la hermana Yadel que lo lea. Yadel Sandoval, Hebreos. Esta es una revelación preciosa de lo que sucedió en ese momento. Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7. Al 10. Amén. Dice, Adelante. y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Empiezo por el final. El orden de Melquisedec, sumo sacerdote, no es el orden levítico, es el orden del sacerdocio eterno, que solamente lo tiene él, Cristo. Es el único sacerdote según el orden de Melquisedec. Y miren cómo aquí lo describe. Dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Él estaba solo, había ido con los discípulos, pero los discípulos, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado con ellos? Se habían dormido. ¿Y saben por qué se habían dormido? No porque tuvieran demasiado sueño, que sí estaban cansados. Se habían dormido porque no estaban acostumbrados a la lucha espiritual. El lugar y el grupo estaba acosado, estaba rodeado y estaba oprimido por las potestades espirituales. Todavía no tenían esa visión, aunque el Señor los animaba, pero ellos volvían a caer en ese sueño que lo produce seguramente el enemigo. ¿Nunca te ha pasado o me ha pasado a mí que estás leyendo tu Biblia en un pasaje muy interesante, pero viene un sueño y te quedas dormido, te distraes? Para ser un verdadero guerrero, tienes que tomar las armas, reprenderse, estar verdaderamente fortalecido y seguir el estudio que te habías propuesto hasta vencer, hasta lograr que el Señor te muestre lo que te iba a mostrar. ¿Cuántas revelaciones y verdades no nos hemos quedado a medias porque no pudimos perseverar? No tuvimos la entereza que tuvo el Hijo de Dios. El recurso es pedirle a Dios fortaleza. Por eso oramos por fe, oramos
por entereza, oramos para que el Señor nos mantenga con la visión y oramos por los jóvenes. ¿Qué pasa mucho con la juventud? No digo, también con los viejos, nos pasa, a todos nos pasa, a los niños, desde luego, distracciones, visión errada, estamos viendo lo que nos falta y no estamos viendo cuál es la voluntad de Dios. La lucha en el Getsemaní era por la voluntad. Dilo en voz alta, es la voluntad. Mi voluntad. El enemigo quiere mi voluntad, pero mi voluntad yo se la entrego a mi Dios. Yo se la entrego a Cristo. Amén. Y dice que aunque era hijo, el padecimiento lo hizo aprender de la obediencia. Y fue perfeccionado. Perfeccionado quiere decir, ya no le falta nada. Era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos. Hay una condición. ¿Ya la viste? ¿Cuál es? Para todos los que le obedecen. No lo escribí yo, hermano. Ahí está en la palabra. Para todos los que le obedecen. El sello de calidad de un discípulo de Cristo es la obediencia. Es la obediencia. Finalizo en Lucas 23, 13 al 25. Y veo por ahí a Delfis. Delfis, te pido de favor, ábranle el micrófono a Delfi para que lea Lucas 23 del 13 al 25. Voy. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que se le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta. ¿Al 17? Sí, por favor, hasta el 25. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que le había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Gracias, hermana Delfi. 3 veces la máxima autoridad, que era Poncio Pilato, declaró inocente a Jesús.
3 veces. Y Herodes, el rey, lo declaró inocente una vez. Ninguna de las autoridades encontró culpabilidad en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret. Sin embargo, y vamos a interpretar esto. Miren, quizás habemos muchos que vemos a Jesús hermoso, inocente, lleno de amor, pero no hacemos nada más. Pilatos conoció a este hombre, lo vio inocente, lo vio puro, no encontró maldad en él, pero permaneció impasible ante las exigencias de aquellos que estaban siendo manejados por el enemigo. Herodes quería ver señales, interrogó a Jesús, le pidió muchos datos, Jesús no le respondió, pero tampoco encontró nada malo en él. Pero no hizo nada, no asumió ninguna responsabilidad y lo volvió a regresar con Pilato. ¿Cuántas personas hay en el mundo que ven a Jesús como un hombre bueno, inocente, pero no hacen nada más, lo dejan pasar? El Señor nos está convocando a su pueblo a que seamos activos, proactivos, que no seamos como Herodes, que no seamos como Pilato, sino que procedamos a seguirlo. La cruz estaba preparada, porque una crucifixión de 3 condenados no se improvisa. Ya tenían preparadas las 3 cruces. Y esa cruz era para Barrabás. La cruz de Barrabás se la dieron a Jesús. Él ocupó el lugar de un verdadero pecador, de un hombre cuyos delitos estaban comprobados. Aquí lo dice la palabra. Y eso es un símbolo de lo que Él vino a hacer por ti y por mí. La cruz era para nosotros, para ti y para mí. Pero el 3 veces inocente Jesús voluntariamente subió a la cruz. Voluntariamente subió a la cruz. Quiero terminar este estudio que nos abre pues el camino a la crucifixión, al momento de la cruz, para que vamos a ver en el próximo viernes a las 7 de la tarde. Retomamos el estudio a las 7. El Salmo 22 nos va a preparar. Vamos al Salmo 22. Y si es posible, no lo tengo en la pantalla, pero si está el pastor Doroteo, me gustaría pedirle al pastor Doroteo. Ajá. Sí, adelante, pastor. Sí, que nos hagas la bendición de leer el Salmo 22 completo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre,
oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descienda toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni del escondido su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será cantado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Gracias, pastor. Yo solo quiero terminar con una oración y vamos a agachar nuestra cabeza en una señal de rendir nuestro corazón delante del Todopoderoso. Como dice el Salmo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, no la podemos conservar. Nuestra vida es del Señor. La posteridad le servirá. Somos siervos levantados en la posteridad de los tiempos. Esto ha sido contado ya, Señor, hasta la postrer generación. Hemos venido y anunciado tu justicia. Hemos anunciado que tú has hecho esto por causa de los escogidos. Y Señor, pues suba nuestra oración delante de ti como un incienso grato. Mueve los corazones que haya que mover, Señor, para que se vuelvan a ti, para que se vuelvan a tu palabra y para que la crean. Muévenos a todos, Señor, como ese ejército de poder, ejército poderoso, para conquistar los territorios que empiezan por el territorio de nuestro propio corazón. El ejemplo de tu amado Hijo, el Hijo del Hombre, es conmovedor y va más allá de nuestra comprensión. Tú lo sujetaste a aflicción, Señor. Tú lo sujetaste a quebrantamiento para que aprendiera la obediencia y viniera a ser autor de la eterna salvación.
para los que le obedecen. Ayúdanos y danos un corazón obediente, porque no lo tenemos. Lo pedimos de ti, Señor. Queremos seguir adelante en pos del llamamiento, Señor, supremo. Te damos gracias por este tiempo de oración, por esta velada, que solo viene a cumplir y solo viene en una parte mínima, Señor, pero junto a lo que hizo tu Hijo, pues nada se compara. Él es el autor y consumador de la fe, y en pos de Él vamos. Y cuando caemos y nuestras pisadas ya no están en la arena, es porque Él nos cargó con sus brazos poderosos, para que no nos quedáramos atrás. Porque Él va por la oveja perniquebrada, Él va por la oveja que se ha desviado, que anda extraviada, Él va por la que está en el fondo del barranco. Él no deja ninguna de sus ovejas atrás. Él va por todas. Él quiere llegar con todas. Porque Él dijo, de los que tú me diste, ninguno se ha perdido, más que el hijo de perdición, y eso para que la escritura se cumpliese. Señor, ¿cuántas veces hemos sido la oveja extraviada, la oveja perniquebrada o la oveja atorada entre los matorrales? Muchas veces. Y tú has sido allí en nuestro rescate. Eres el buen pastor que tu vida das por las ovejas. Te alabamos, Padre, porque en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo. Te alabamos, Cristo, por tu gran amor, tu devoción, tu obediencia al Padre, por someter tu voluntad a la voluntad del Padre. Y Espíritu Santo, gracias por morar entre nosotros y sustentarnos con el fuego de tu poder. Oramos por toda la iglesia cristiana en todo lugar, en todo país, y aún los que han de llegar a ser antes de que Cristo venga. Maranata, Él viene pronto, pero no vendrá antes de que la última oveja haya entrado al redil. Bendito sea, Señor. Ayúdanos como iglesia a seguir adelante. Ya hemos orado por todo lo que el Espíritu nos ha puesto y más que tú tienes, Señor, y tú vas a responder más allá de lo que te pedimos o esperamos por el poder que obra en ti. Bendito sea tu nombre, que eres bendecido para siempre. Y danos, Señor, una noche tranquila, una noche de paz, de confianza y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amado pastor, por el mensaje que nos compartiste. Gracias, amada iglesia que se conectó. Hay que seguir persistentes en la buena obra que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor para que cada una de las peticiones clamadas en esta noche, ¿verdad?, conforme a su perfecta voluntad, las veamos cumplidas, y las que no fueron expresadas y que se levantan en cada altar familiar y que se trabajan, se elaboran en ese núcleo de fe, también el Señor traiga pronta respuesta. Clamemos para que el siguiente tiempo con Dios se sumen también todas esas personas que de una otra manera han pedido o han hecho peticiones de oración, y hacerles saber que es la única respuesta, nuestro Señor Jesucristo, y dejar de estar vendiendo a nuestro Señor como llaverito de la suerte o patita de conejo. Hacerles saber que tenemos un Dios todopoderoso y que demanda y que requiere de todas nuestras oraciones y en ocasiones de nuestro tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, amados hermanos. Espero en el Señor los vea recompensados a cada uno conforme a su fe, conforme a su disposición, conforme a su actitud, ¿verdad? Y conforme a su obediencia, el Señor
haga y siga haciendo grandes maravillas en su vida. Estemos pendientes para la siguiente fecha de Tiempo con Dios. A mitad de semana hay mucha actividad, amados hermanos. El día martes tenemos módulo 2, ¿verdad? Los días miércoles, sanidad del alma. El día jueves comenzó el estudio de cuáles son tus credenciales, ¿verdad? El día viernes nuestro pastor también comparte a las 7 de la noche las temáticas que el Señor le pone en su corazón, y una vez concluido lo de la última semana de Jesús en la tierra, ¿verdad? Va a iniciar con un estudio de Romanos, según tengo entendido, amados hermanos. Actividad y palabra no falta. Esta semana, un día solamente no mandé el devocional, les pido me disculpen ahí, me ganó un poco el tiempo en otra actividad, amados hermanos, pero a reserva de ese día, no falta el devocional, ¿verdad? Dios es fiel, el grupo de varones, en servidores, estamos trabajando los que continúan, ahí no son temas para estarlos sacando diario, requieren un poquito más de dedicación y un poquito más de trabajo. Todo el Señor lo está sirviendo en la mesa, amados hermanos, para que nosotros continuemos creciendo, ¿verdad? Y perfeccionándonos en esta carrera de nuestra fe, en busca de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también estaremos pidiendo para que sea el Señor el que nos muestre el tiempo adecuado para regresar a los servicios presenciales, ¿sí? Yo sé de antemano, amados hermanos, que algunas otras congregaciones ya regresaron. Gloria a Dios, y que todo se lleve de la manera mejor posible, y que no haya ningún incidente en esos lugares por esta cuestión todavía que no está del todo controlada. Sin embargo, nosotros aún vamos a permanecer por este medio, por esas redes, medios electrónicos, dando los estudios y los sermones del día domingo. En cuanto nosotros tengamos luz verde de nuestro Señor, anunciaremos la fecha para iniciar nuevamente los servicios presenciales. Dios les bendice, amada iglesia. Con la oración que cerró nuestro pastor, estamos despedidos, y convoquen para el siguiente tiempo de oración, amados hermanos. Convoquen a la gente. Es una labor que nos ha tocado hacer. Es un poco increíble y difícil que ahorita el mayor reto de la iglesia es evangelizar a la misma iglesia. Pero bueno, es parte y hay que hacerlo con el mismo entusiasmo y el mismo empeño, pero realmente es triste, Pero seguiremos, ¿verdad? Y para eso se están preparando los siervos, para sacar sus temáticas a mitad de semana. No importa que nada más se conecte uno. Ellos tienen la labor por parte de nuestro Señor Jesucristo de dar todo de sí, porque a eso han sido llamados, ¿sí? A eso han sido llamados. Y aprovecho, servidores, para enviarles un fuerte abrazo, felicitarles y pedirles que no bajemos el dedo del renglón. Así sea uno el que se conecte a cada uno de los estudios, el Señor verá la obra hecha por ustedes en el propósito de sus ministerios y de sus dones y talentos que Él, desde antes de nacer, les ha otorgado. Dios les bendice, amada iglesia. Dios les guarde, y hagamos convocatoria para todos los estudios, ¿sí? Asimismo, diariamente está la lectura bíblica a las 9:30 de la noche. Sumémonos, amados hermanos, sumémonos, ¿sí? ¿Verdad? Yo sé que por ahí podrán decir, pastor, casi no lo vemos. Encuéntrese con Jesús, amados hermanos, encuéntrese con Jesús, ¿sí? Entonces, un abrazo, Dios les bendice, un tiempo maravilloso, y esperamos pronto tener la fecha para el mes de abril también pasar nuestro tiempo con Dios. Amén. Dios nos los bendice, amados hermanos. Un abrazo, Pastor David. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, hermano. Bendiciones. Saludos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Saludos a todos, bendiciones. Saludos, pastores. Gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Amén. Igualmente, bendiciones. Bendiciones.